Luego, cuando Nabuzaradán hizo una brecha en el muro y tomó la ciudad y derrotó a los soldados, Nabuzaradán y sus tropas subieron hasta el monte del templo, entraron al lugar santísimo porque buscaban el tesoro arqueológico más importante, el tesoro más maravilloso del mundo entero, el arca del pacto. Cuando entraron al templo, ¿qué fue lo que encontró Nabuzaradán en el lugar del santísimo? Nada. No había nada ahí. Dice que quemó la casa del Señor, las cosas del rey y todas las casas de Jerusalén. Completamente saqueó y destruyó toda la ciudad. ¿Qué era lo que él buscaba? Buscaba el arca del pacto, pero no pudo encontrarla. ¿Qué fue lo que encontró? Dice que se llevaron los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones, las bandejas, todos los utensilios de bronce se los llevaron los caldeos. Y los dos pilares que Salomón hizo para la casa del Señor de 18 coros de alto, el capital de bronce que estaba encima, la altura del capital de bronce era de 3 coros. Espere un momento. Yo creo que ese capital sentado sobre esas columnas de 31 pies de altura tenía 5 coros. ¿Qué pasó con las 41.25 pulgadas de bronce sólido que pesaban varias toneladas y que estaban encima de columnas de 31 pies? Cuando entró en el templo, lo único que había era bronce. ¿Dónde estaba la mesa del pan de la propiciación? ¿Dónde estaba el candelero de oro? ¿Dónde estaba el altar dorado del incienso? ¿Y dónde estaba el arca dorada del pacto? No estaba ahí. Todo lo que se llevaron para Babilonia fue cuidadosamente detallado. Y hasta Belsasar tenía una fiesta y estaba bebiendo con los vasos del templo, ¿verdad? Sin embargo, 7 años más tarde, cuando regresaron, trajeron todo. Ni una cosa se quedó en Babilonia. ¿Qué fue lo que nunca salió y nunca regresó? El arca del pacto. Recordemos la cantidad de bronce que faltaba. ¿Qué pasó con las 41.25 pulgadas de bronce? Miren lo que pasó. Están mirando la columna y este capitel, conforme se va hundiendo dentro de esta columna hueca, viaja 41.23 pulgadas a la vez que activa el sistema de palanca que está debajo del templo para esconder el arca del pacto. Se empieza con 5 codos y se termina con 3 codos. Cuando Nabuzaradán entra, ya mide 3 codos. Vean cómo funciona esto. Ese es el templo, así es como se ve desde lo alto, así es como se vería desde un lado. Al lado, en la parte derecha, se ve la columna y se ve el capitel. El capitel es la fuerza que se aplica sobre el extremo de la palanca. Pero esto es un sistema de palanca en reverso. Normalmente usamos la palanca para ayudar a levantar algo muy pesado en un extremo y ponemos una base muy cerca del objeto pesado. Y con una palanca larga levantamos el extremo de esa palanca larga a una gran distancia para levantar un objeto muy pesado, solo una corta distancia. Por eso es que es un sistema de palanca en reverso, por medio del cual tenemos un objeto extremadamente pesado, una fuerza increíble por un lado que solo va a mover 2 coros, 41.25 pulgadas, pero podemos medir exactamente qué distancia hay desde el medio de la columna hasta el medio de la piedra. Y sabemos que con una barra de 68 coros, si usamos una de 3.14 de largo total de la barra, podemos levantar un elevador en el otro lado hasta 8 pies de altura para subir el elevador para que el arca del pacto y la minora más alta calcen perfectamente. Vemos que las piedras claves del lugar santísimo son en realidad marcas para las cuales se requieren que 4 sacerdotes simultáneamente entren y se paren sobre esas 4 cerraduras de piedra, activando así el sistema elevador. Ahora, si no tuviéramos un descargador, el peso de los capiteles que bajan inmediatamente les harían todo el elevador fuera del techo del lugar santísimo, lo cual habría sido muy malo como punto culminante en medio de la invasión de Nabuzaradán. Pero ya eso estaba pensado y resuelto, y entonces prepararon un sistema de descarga frente al elevador que desprende arena a una velocidad regulada que permite activar el pistón para que suba, y cuando el pistón sube, todo el cuarto del elevador se eleva hasta que queda en su lugar. Ahora, dice en 2 Macabeos capítulo 2, en el verso 2, que Jeremías y varios de los sacerdotes fieles siendo advertidos por el Señor en medio de una visión. Ahora, ¿por qué estoy citando Macabeos? No se espera que Macabeos sea parte de las Escrituras, aunque fue parte original del rey Jacobo en 1611, pero fue eliminado muchos años después.
No pretendo que sea parte de las escrituras, pero cita un pergamino antiguo escrito por Baruch, el escriba de Jeremías, que indica que Jeremías y los sacerdotes, cuando Nabuzaradán sitió la ciudad, él recibió la visión para que supieran cómo esconder el arca del pacto, porque habían pasado 500 años desde que había sido construida y nadie sabía cómo accionar el sistema. Entonces, lo que pasó es que por revelación descubrieron que al golpear con mazos la base de estas columnas, se lograba que la arena saliera y todo el peso de los capiteles bajaría en los extremos de la palanca. Luego entrarían en el lugar santísimo y después de cubrir el arca, se pararían sobre las 4 piedras de cerradura desconectando el sistema, de modo que todo el sistema de elevadores pudiera ahora continuar con su ascenso. Desde un lado vemos que ahora el peso del capitel obliga a que baje el elevador. Al desconectar la arena, el descargador hace que el pistón suba y ahora el elevador empieza su movimiento hacia arriba. Después del evento, ustedes pueden ver, al continuar mirando el monitor, que el capitel va a empujar una piedra que es del mismo tamaño de todas las otras piedras del monte del templo. De modo que después de la destrucción del templo, nadie podía notar desde afuera que algo hubiera sucedido. Luego, introduciendo el arca del pacto junto con todos los artículos de oro dentro del elevador, y operando una segunda trampa de arena, se lograba que la arena escapara de modo que todo el sistema de elevador quedara colocado sobre el pasadizo subterráneo bajo el templo. Luego se reemplazan las piedras claves y se colocan en su lugar el arca del pacto llevada por el pasadizo subterráneo, y cuando el templo es destruido, no habría evidencia de que algo hubiera sucedido. Ahora, así como el Señor había dicho que habitaría en completo Shikán, en completa oscuridad, yo, Salomón, te construí una casa para morar, una residencia elevada y un lugar para morar para siempre. El arca del pacto y los otros artículos fueron sacados por Jeremías y fueron escondidos en una cueva. Y cuando Jeremías se dio cuenta que uno de los sacerdotes empezó a marcar el camino hacia el arca, reprendió al sacerdote y dijo: el arca tiene que permanecer en ese lugar secreto hasta que el Señor Dios la saque a la luz en los días finales y su gloria sea vista encima del propiciatorio, así como en los días de Moisés y como en los días de Salomón. Entonces, en las minas de Salomón, bajo el muro de Jerusalén, fue donde Jeremías encontró la urna de piedra que Salomón había puesto allí 500 años antes. Tomó el arca del pacto y la escondió poniéndola en esa urna de piedra que Salomón había preparado como un lugar para que el arca permaneciera para siempre. Entonces, camino adentro, uno de los sacerdotes empezó a poner marcas y en los 1800 un explorador francés encontró la mitad de un querubín grabado en ese sistema de cuevas, lo desprendió con un cincel y la figura se encuentra en el Museo Real Británico hasta este día. Lo único que queda de él es esta marca de acero abajo con que habla el querubín guardián que fue desprendido en la pared. Esa es la última marca que mostraba cómo encontrar el arca del pacto. Esto es muy importante porque desde el lugar donde está la piedra en medio del templo, uno dibuja una línea recta en medio de las canteras de Salomón y nos lleva donde la urna de piedra fue enterrada fuera del muro norte de la ciudad de Jerusalén. Primero preparado por Salomón, luego el arca fue puesta allí por Jeremías durante el sitio de Nabuzaradán del imperio de Babilonia. Y los pilares de bronce, los caldeos los trajeron, el mar de bronce, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. Y se describe todo, incluyendo el capitel de bronce, pero el capitel de bronce ahora medía 5 codos de alto. ¿Por qué 5 codos de alto? Porque cuando Nabuzaradán entró en el templo, la maquinaria había sido activada y lo único que pudieron ver cuando quemaron el templo fue los pilares de 18 codos y los 3 codos de capitel encima. Pero cuando juntaron los pedazos, notaron que los capiteles aún medían 5 codos de alto. Y se los llevaron a Babilonia. Todos los secretos están allí. Así como dijo Salomón, es la gloria de Dios esconder las cosas, pero la gloria de los reyes y de los hijos de los reyes, investigarlas. Por eso es que ningún masón de 33 grados sabe lo que saben los hijos del rey en este momento. Ahora los llevaré a los días de panes sin levadura del año 4029, porque todo esto es parte del cumplimiento de las fiestas del Señor durante la primavera.
Ahora vamos a ver el cumplimiento durante la primavera de las fiestas del Señor. Vemos que cada una de las fiestas tiene una iniciación, un cumplimiento intermedio y otro final. Y vemos otra vez su calendario bíblico hebreo y vemos la fiesta de panes sin levadura y lo que sucedió. En el día 10 del mes de Abib es cuando se selecciona el cordero para el sacrificio. Así es como se hacía en Egipto y así es como se sigue haciendo cada año después. Por 4 días era inspeccionado el cordero pascual y luego era sacrificado en el día 14 en la tarde. El día 14 de Abib o Nisan, como lo llamaron después del cautiverio de Babilonia. Entonces, después de lo que sacrificaban, lo ponían al horno antes de la puesta del sol, porque la puesta del sol da inicio un día santo, el Shabbat santo de la fiesta de los panes sin levadura. Es un Shabbat santo. Esa noche, a medianoche, se celebra la salida de Egipto. 7 días después, el 21, fue cuando cruzamos el Mar Rojo. Y también, de acuerdo con Levítico 23, ese también es otro Shabbat santo. Un Shabbat santo al principio, otro Shabbat santo al final, y siempre va a haber un Shabbat semanal dentro de esos 7 días. El día después del Shabbat semanal siempre será el día de la ofrenda, el día de las ofrendas de los primeros frutos. Desde el día de los primeros frutos se cuentan 50 días y ello nos lleva al día santo de Shavuot o Pentecostés. Pentecostés significa 50. El día 50 desde el día de la ofrenda de los primeros frutos. Y esa es la fiesta que finaliza la fiesta de la primavera. Ahora quiero llevarlos a Jerusalén en el año 4029. Esos son los ensayos, los Mikra, que habían estado sucediendo durante cientos y miles de años. Es en el día 10 del mes de Abib que el sumo sacerdote estaría en el monte del templo, salía del monte del templo, y conforme salía del monte del templo, dejaba tras de sí sacerdotes de Israel, Cohenim, parados en fila, hombro a hombro, con grandes hojas de palma, dentro de 10 a 12 pies de largo en sus manos, y hacían un camino para él hasta la puerta norte de la ciudad de Jerusalén. Esto se hacía para facilitarle cuando salía por el muro de la ciudad para ir a Belén a seleccionar un cordero pascual, y cuando regresaba, el sumo sacerdote podía hacerlo por el mismo camino sin que nada interfiriera con su paso. Y cuando salía por la puerta norte, dejaba varios cientos de sacerdotes allí con las palmas en sus manos, y luego llevaba una pequeña compañía hasta los estados de las ovejas de Belén, donde se criaban y se preparaban todos los corderos para el monte del templo, y esperaban para que él seleccionara el cordero pascual más perfecto que iba a representar a todo Israel. Aunque miles de corderos pascuales se sacrificaban cada año en el monte del templo. Como parte de todo este ensayo, más de 150,000 a 200,000 personas israelitas de todas partes del reino y de todas las partes de donde habían sido dispersados subían a Jerusalén y llegaban temprano y se purificaban. Subían al monte del templo donde había más de 100 pilas mikvah o pilas bautismales aquí arriba y se purificaban para prepararse para las festividades, porque en cada fiesta había ensayos que cada año esperaban que el Mesías tal vez vendría este año. Tal vez este sea el año, tal vez sea este. Entonces se preparaban. Al subir a Jerusalén, cortaban ramas de cedro, de pino y de palmas que después de las cosechas de dáctiles, que eran abundantes, las traían a la ciudad y luego se quedaban en cualquier apartamento disponible, cuartos extra. La ciudad de Jerusalén simplemente quedaba atestada de gente. 150,000 personas hospedadas donde pudieran a lo largo de los muros de Jerusalén, y en todos los edificios colocaban las ramas de cedro y de palma amontonadas esperando este día.